Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 11 y versículo 12, para la gloria de Cristo. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Amén. Lo tenemos todos. Amén. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así su palabra. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había dicho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino, por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Gloria a Dios. Tomen su ¡Gloria a asiento. Dios! Unos minutitos y esto se termina. Amén. Disfruten. Coma palabra. Dicen que cuando se está comiendo es necesario estar concentrado, ¿verdad? Si no, no cae bien, le hace mal la comida. ¿Cierto? Amén. ¿Cuántos comen con concentrado? Pollo. Las huellas del siervo de Dios Amén. quedan por donde pasa. ¡Qué lindo! Los siervos de Dios dejan huellas, y grandes. No sé si a usted en alguna ocasión, en todo el largo transitar del cristianismo que tiene, algunos tienen 50 años de ser cristianos, 20 años, 15 años, 30 años de ser cristianos. Pero más de algunos de los siervos de Dios que han ministrado su vida, que le han dado un consejo, que le han dado una palabra, que le han motivado, que lo han exhortado, más de algún siervo ha dejado una huella en su vida. Así es, hermano. Y tiene ese recuerdo, ¿verdad? Y dice: yo me recuerdo de este anciano que me decía estas palabras. Yo me recuerdo de esta anciana que me decía estas palabras. Y así, hermanos, el siervo de Dios deja huellas por donde pasa. Aquí encontramos una hermosa historia. El libro de los Reyes tiene historia que yo se la aconsejo no cuando tenga tiempo, que es obligación que tenemos que conocer. ¿Cierto? Aquí no es cuando tenga tiempo o cuando usted quiera. Usted tiene que agarrar la Biblia y leer. ¡Aleluya! Porque hay gente aquí que nunca ha leído la Biblia. ¿En qué modo? Nunca ha leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya tiene 30 años. Propongamos en nuestro corazón, hermanos, conocer en este libro de los Reyes 1 y 2, primero y segundo de Crónicas, encontramos unas historias muy hermosas. Bendito Dios. Encontramos ciertos profetas que no dejaron escritos, pero sí eran usados por Dios. Así es. ¿Se imagina si nosotros tuviéramos, vamos a leer el libro del profeta Elías? Pero fue profeta y lo dejó un libro. El primer libro del profeta Eliseo. El primer libro del profeta que no tenía nombre, del cual vamos a leer ahora. Sí. Este profeta estaba predicando la palabra de Dios en un país que se llamaba Judá. Judá era una de las tribus, juntamente con sus otros paisanos que eran de la tribu de Benjamín. Estas dos tribus se unieron en una oportunidad y formaron una nación que le llamaron Judá. Y allí colocaron un rey y se llamaba el reino de Judá. Pero a la par de ellos estaban sus otros paisanos. ¿Quién es un paisano, hermana reina? Hermana reina, mamá. ¿Quién es un paisano? Sí. Él puede decir un vecino. Un vecino.
Un paisano es uno que comparte la misma nacionalidad. O sea, sus paisanos eran otras 10 tribus que habían formado también una nación. Y a esa nación se le llamaba la nación de Israel. Amén. En este momento, en la historia encontramos una nación que se llama Judá y otra que se llama Israel. Unos aman más a Dios y otros más desobedientes. Encontramos 2 tribus que son obedientes y hay 10 tribus que son desobedientes. ¿Por qué será que los desobedientes siempre son más? ¿Por qué será que en una congregación hay 100 miembros y 99.99% categoría número 1 ¿en qué? En desobediencia. Y aparece uno por allá que es obediente. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué hacemos con los desobedientes? Que crezcan junto con el trigo. Pero viene el día cuando el Señor aparecerá y apartará la cizaña y la atará en manojos y la lanzará al fuego. ¡Aleluya! Pero recogerá el trigo y lo colocará en su granero. ¿Cuántos son trigos los que están aquí? La obediencia, hermanos, nos va a llevar al cielo. La obediencia es premiada siempre por Dios. ¡Aleluya! La obediencia a su santa palabra es premiada siempre por Dios. Pero la desobediencia, hermano, es castigada por nuestro Dios. Amén. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 10 tribus eran desobedientes y con su rey, llamado Jeroboam. Entonces estaba este varón. Vamos a ir al versículo 1. Vean lo que dice ahí. 13:1. Abramos la Biblia. He aquí, un varón de Dios. A este profeta solo se le conoce como el varón de Dios. Tenía nombre, pero no quiso, el Espíritu Santo no quiso dejar ahí el nombre. Un varón de Dios por palabra de Jehová vino ¿desde dónde? Desde Judá a Betel. Betel era un lugar, un centro de adoración de el país llamado Israel. Y ese centro de adoración no crea que era que ya alababan a Dios, a Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que alababan ahí? El rey de esa nación había construido un altar muy grande, un becerro, 2 becerros de oro, donde el pueblo venía a adorarlos como sus dioses. ¡Aleluya! Había instituido sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Él decía, bueno, tú vas a ser sacerdote, te vamos a pagar y tú eres el sacerdote. Vení para acá, tú vas a ser sacerdote. Y había instituido sacerdotes, hermanos, pero no sacerdotes conforme al orden. Como Dios había dicho, los había agarrado así. Imagínense el desobediente. Como a veces, hermanos, que el Señor nos perdone a nosotros, ¿verdad? Si Dios grande en misericordia. La palabra de Dios dice en sus bellos escritos que somos un pueblo escogido. Amén. Somos una nación santa, reyes y sacerdotes. Pero para ser sacerdote es necesario ser elegido de Dios, ser santificado, hermano, para que podamos servirle en el camino de Dios. Amén. El servir en un ministerio, hermano, el servir en la obra de Dios no es fácil, hermano. No es que de repente agarramos al que queremos. No es al que queremos, no es agarrar así, ¿verdad? Que Dios nos ayude este 2025. Y por favor, jóvenes, si ustedes están en la obra de Dios, en el camino de Dios, rebusquémonos para hacer las cosas bien. Amén. Porque es fácil ser del montón. Es fácil ser del montón, pero cuesta ser de los pocos. ¡Aleluya!
No, para que no se vaya, démoslo que esté aquí escribiendo las letras. Que Dios bendiga a este joven, que es valiente. Pero necesitamos que dé la medida. ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo conmigo los padres? Amén. Y si ustedes están de acuerdo, también tiene que estar de acuerdo. Y si todos estamos de acuerdo, lo vamos a lograr. Bendito Dios. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, vamos a fracasar, no vamos a llegar lejos. Necesitamos dar la medida. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. He aquí un varón de Dios. Este era un varón de Dios. Por palabra de Jehová vino hasta Betel. Y estando Jeroboam era el rey, junto al altar. ¿Y qué es lo que iba a hacer Jeroboam en ese momento? Ya. A quemar incienso. Tenía una gran fiesta ahí. Y el varón de Dios aparece en el escenario. Es que cuando Dios manda, hermanos, hay que ir. ¿Qué le pasó a Jonás cuando no fue? Jonás iba a enfrentarse con los de Nínive, y Nínive, ahí había rebeldía, ahí había pecado, ahí había maldad, y no quería ir. Y Jonás dijo, bueno, está bien que les caiga fuego a todo eso. No, de aquí entre 40 días Nínive va a ser destruido. Y no fue a decirlo, ¿verdad que no? Se fue para otro lado. Pero este siervo tuvo la valentía, hermanos. Él sabía muy bien, porque al pasarse la frontera, recuérdense que en Judá se trataba de hacer la voluntad de Dios, porque ahí estaba el templo de Jehová. Ahí se escuchaba más la profecía. Ahí se predicaba más la palabra de Dios. Ahí había sacerdotes conforme a la genealogía de los hijos de Leví. Pero pasando la frontera de Judá hacia Israel, la vida de este profeta peligraba, hermano. Y era de gente valiente pasarse ese límite. Y Dios le dice, vas a ir allá. Y cuando llegues a ese lugar, versículo 2, vas a decir esto. Y fue así como lo hizo. Aquel hombre, ¿qué fue lo que dijo? Clamó contra el altar de Jehová. ¿Y qué fue lo que dijo? Por palabra de Jehová y dijo. Que lo lea el hermano pastor. ¿Cómo dijo? Por palabra de Jehová y dijo. Altar. Oiga lo que le dijo. Altar. Así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Oiga, esa noticia que llevaba, no era una noticia que le iba a decir, miren muchachos, venimos a darles una felicitación por lo que están haciendo. Aleluya. Venimos a celebrarles una fiesta porque ustedes están haciendo bien. El siervo de Dios, altar. Así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá. Este era un golpe fuerte para Jeroboam. Porque Jeroboam no era de la casa de David. Había usurpado del rey. Era un siervo de Salomón. Y le dice, altar a David, del linaje de David, van a ser un muchacho que se llamará Josías. Oye, hasta el nombre mencionó. Josías. Y sobre este altar ya no se van a ofrecer animales, sino a quienes van a sacrificar, ¿a quiénes? Aquí sacrificarán a los sacerdotes. O sea que con esas palabras, hermanos, este hombre estaba entendiendo su propia vida. Se requiere de gente valiente para poder predicar la verdad. Amén. Se requiere de jóvenes valientes. Como dice nuestro lema, jóvenes victoriosos. Amén. Se requiere de gente valiente para decirle a nuestro Dios, voy a ir a decir lo que tú quieras que diga. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a ir a predicar a la calle? Dios. Está con el mero diablo. Aquí es bonito predicar. Aquí es bonito glorificar al Señor todo, pero allá afuera Cierto. es donde está la guerra espiritual. Pero para ir así, hermano, a predicar allá, no hay que ir desarmado.
Necesitamos ir equipados con la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios en nuestras vidas. Este joven valiente, hermano, fue y lleva la noticia que iba a desgarrar la vida de este hombre. Aquel mismo día, oiga bien lo que sucedió, aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. O sea, esta señal, hermanos, cuando nosotros vamos respaldados por Dios hay señales. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en los evangelios? Y estas señales seguirán, dice, a los que creen en mí, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, si se comen el veneno, Comerán cosas mortíferas. se van a poner más cortitos y no les va a dar daño. Écheme el veneno y me lo como. No se puede. Porque a veces andamos descuidados, ni que para comer oramos, hermano. Traemos tanta hambre que pasen unas tortillas. En ese momento, hermanos, la señal dice: y esta señal será dada de que lo que yo estoy diciendo no es de mí mismo. Esta señal será dada porque Jehová ha hablado. ¿Y qué sucederá? Y aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. El altar se va a quebrar. Esa fue la señal. ¿Y hubo señal, sí o no? Vean lo que sigue diciendo. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar. Oigan, o sea que él estaba ahí, estaba ofreciendo sacrificios, pero imagínense ese escenario. Jeroboam está en ese momento sacrificando a sus falsos dioses. El profeta de Dios aparece y le dice: altar, altar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito Dios. Que a la casa de David le van a hacer un niño que se va a llamar Josías. Y este sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán sus huesos de hombre. Y todo eso lo está oyendo Jeroboam. Y dice también: y otra señal más le voy a agregar, dice el profeta en ese momento. Ese altar donde está subido el rey, porque ahí estaba ofreciendo incienso, ¿verdad? Ese altar donde ustedes ofrecen inciensos se va a quebrar. Porque lo que no es de Dios, hermanos, no dura. Y lo que es de Dios, eso siempre permanece. Sí, hermano. Permanece para siempre. A veces hemos hecho nuestros altarcitos, ¿verdad? Aleluya. Bien bonito tenemos el altarcito, ¿verdad? Queriendo agradarnos a nosotros mismos. Porque es lo que Jeroboam hacía, hermanos. Buscaba una excusa para que el pueblo no fuera a adorar a Dios a Jerusalén. Ese era todo el objetivo de Jeroboam. Había levantado esos altares para que la gente ya no fuera a la iglesia. Para que la gente ya no fuera a adorar a Dios, donde Dios había dicho que debía adorarle. Y eso, hermano, había cauterizado tanto la conciencia del pueblo que ya no iba. Y si alguno se escapaba porque tenía sed, porque muchos emigraron, muchos se lograron escapar de escondidas y se pasaron a Judá. Y si se iban, ya no podían regresar porque Jeroboam los decapitaba. Es que eso sucede, hermano. El que se quiere escapar de las garras del diablo para servirle a Dios va a tener problemas con Satanás. ¡Gloria a Dios! ¿Para qué sí? Sí. ¿Usted cree que el diablo está contento en usted porque usted dejó de servirle? Ese está enojado porque usted le servía y era instrumento de él. Pero ahora se convirtió en instrumento de Jesucristo para hablar cosas grandes, cosas hermosas, en el nombre de Jesucristo. El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. El Señor ha cambiado nuestro viejo camino que teníamos. Bendito Dios, qué lindo Dios.
Aquí vemos que Jeroboam está oyendo, pero cuando el rey oye la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, ¿qué fue lo que hizo? Versículo 4. ¿Qué hizo, hermano Samuel? Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano Oiga lo desde que el hizo. altar. Extendió su mano desde el altar. Aleluya. Dijo, prendedle, mas la mano Y que autorizó, había... ¿verdad? Rápido, préndanle. ¿Qué quiero? ¿Para qué? ¿Usted cree que para felicitar rueda? No. Y dice, prenderle. Y en el momento que él sucedió con la mano, extendió contra él se le secó, dice, la mano y no le la quedó pudo seca. enderezar. Y no la pudo. Se le secó la mano. Santo. Poder de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros cuando nos estamos desviando y el predicador o el siervo de Dios comienza a corregir. Y vea, y tan grande es la misericordia de Dios cuando Jeroboam se ve que ya la mano no se le restauró, Aleluya. con la mano así, ¿verdad? Quedó con la mano desconectada de su cuerpo. Y en el momento, el versículo 5 dice, el altar se rompió, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces el rey, versículo 6, ¿qué dice, hermana Elisa? Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios, te pido que ruegues Aleluya. ante la presencia de Jehová tu Dios. Hasta ahí quedemos. Jeroboam le dice, te pido, no tuvo ni valor de decir a la presencia de Jehová mi Dios, sino que le dice te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. porque él sabía que estaba caído. Bendito Cordero Santo. Cuando ya el alma se está descarriando del camino de Dios, va a quedar no hay valor de pedirle a Dios misericordia. Hasta eso se quita ya, ¿verdad? Oren por mí, yo no siento nada. Yo aquí voy a estar hincado, pero ustedes oren y si Dios tiene misericordia, algo va a hacer conmigo. ¿Cuántos han pasado alguna vez así? Así tirado ya solo con la cabeza, así. Boca tiene, lengua tiene, puede hablar otras cosas, pero menos hablar con Dios. Aleluya. Porque ha perdido la conexión con su Dios. Eso le había pasado a Jeroboam. Cierto, aleluya. Jeroboam, antes, cuando Salomón todavía existía, él sabía muy bien de que Dios había bendecido a Israel, pero se descarriló, hermano, pecando en contra de Dios y hizo pecar al pueblo entero. Versículo, bueno, seguimos leyendo, ¿verdad? Dice, y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios. Ahí viene la oferta. Es que siempre va a suceder eso. Que Dios nos ayude cuando Dios hace grandes milagros en otros. Esa oferta se le ofrecieron a Eliseo también. ¿Cuál fue la que le ofrecieron? Cuando Naamán estaba leproso. Amén. Y Naamán, así un poco arrogante, dice, este me está diciendo que me bañe en el río, ¿verdad? Abana, Farfar, son ríos de Damasco, esas son aguas cristalinas, no son como las aguas de Israel. Y este me dice que me bañe ahí. Yo me baño con champú Head & Shoulder, yo no me puedo bañar con... Sí, ¿verdad? Bien fino. No puedo comprar jabón de aceituna. Mi cabello, mi piel, imagínate el leproso y todavía orgulloso. Leproso porque la lepra es yedilla. Es cierto. Leproso y todavía no quería bañar, imagínate. En los ríos cristalinos de allá de Damasco me baño yo, digo. Pero usted sabe la historia y fue sanado y después le mandan oferta y le dicen, y Eliseo no quiso recibir
el presente que un pagano le estaba dando. Aleluya. Pues nosotros por un panetón, ¿entendés? Un panetón y una botellona que le dan y ahí va chineando. El panetón ahí está todavía y hasta el día de hoy no lo quieren, ¿verdad? Muchos tienen. Oiga lo que le dice, porque había sido dada una orden estricta de Dios para este profeta. ¿Cierto? Versículo 7. El rey le dijo, varón de Dios, ven conmigo a mi casa. Imagínense que el rey lo invita. Ven conmigo a mi casa. ¿Qué dice hermana Ana? Comerás Y comerás. y yo te daré un presente. Y yo te tengo un sobre por ahí. Bien, bien permitido. Y yo vení para acá. Imagínense que si nosotros a veces. Que Dios nos perdone. Siempre, hermano. ¿Querés un café? Le digo? Y te le echamos un poquito de frío. Y todo eso, hermanos, Dios ya lo dijo que no hay que hacerlo. Y aquí nosotros encontramos a un siervo que se plantó. Hasta este momento este hombre iba conforme a la voluntad de Dios. Bendito Dios. Porque eso es bonito, marchar conforme a lo que Dios ha establecido. Dios le dijo, vas a ir a Judá, vas a ir a Betel. Y fue. Vas a decir esto. Y lo dijo. Se va a quebrar el altar y se quebró. El hombre lo señaló y la mano se le secó. Cuando oró, se le restauró. Todo iba bien. Es bonito andar en el camino de Dios, ¿verdad? Me corrieron del trabajo porque ando con el rey. ¿Ya viste? Aleluya, yo ando con el rey. Mis amigos ya no me hablan porque ando con el rey. O sea, andar en el ambiente espiritual es hermoso. Pero un descuidito sale caro. Sigamos adelante. Le dijo, no comas. Pero el varón de Dios, versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, no me muevo de aquí porque soy siervito de Dios, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Y no como pan, no me como esta brioche, ni bebo agua, ni aunque esté bien heladita, yo tenga sed, no la bebo. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque así me está ordenando por palabra de Jehová. Porque así Dios me ha dicho que yo no debo de comer, no debo agarrar nada de este lugar. Por palabra de Jehová. No debo beber, ando en ayuno. Yo puedo comer cuando ya pase de la frontera. Allá en Judá yo puedo comprar pupusas, puedo comprar pizza, puedo comer de todo. Pero pasando de la frontera para acá, no se puede. Estaba firme, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado eso? Firme. Llegó al trabajo, sí, soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Sí, una semana, aleluya, sigo con testimonio plantado. 2 semanas, aleluya, sigo plantado y voy para el culto. Gloria a Dios, aleluya. Al mes ya comienza a salir el pagano para jugar. Va perdiendo el ritmo que llevaba. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Voy a la escuela y comienzo a manifestar que soy creyente, pero ya después se me voy olvidando. Ya comienzo a hablar como hablan los otros. Ya comienzo a ser arrastrado por las influencias del otro lado de la frontera. Hello. Dios nos ha trazado límites, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿Cierto? La palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo Me me conviene. conviene. Ese hombre podía comer todo lo que quería, pero no le convenía. Porque estaba dicho de parte de Dios, no comerás ni beberás. Y aunque el rey dice, no,
Entonces el rey respetó. ¿Y qué pasó? Versículo 9. Hermana Milagro. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. O sea, no te vas a regresar por el mismo camino. Vas a agarrar la autoestrada, pero no vas a pasar por ahí mismo. Versículo 10. Hermana Irma. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. Gloria a Dios. Iba firme. Pero allá estaba un viejito. Que Dios bendiga a los viejitos. Que le tendió lazo al joven. Y era profeta, hermano. Aquí, hermano, yo leyendo y escudriñando y decía, bueno, ¿y cómo es que este profeta se cruzó en este momento? Y es verdad. Si suponía de que este hombre tenía que hablar recto. Pero aquí él se torció el hilo, los hermanos. Perdió el hilo recto. Decía. Aquí, y llegando a la conclusión, hermano, de algún comentario por ahí, dice que es de tener cuidado, no solo porque el individuo sea profeta, o sea predicador, sea un siervo de Dios, no significa que no sea tentado. ¿Ven? O sea, que no se, que sus emociones no se crucen. Porque vea lo que dice. Llegan los hijos de este hombre. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. Le contó toda la historia, ¿verdad? Y él le dijo, ¿dónde se fue? Y le dijeron, se fue por este lado. Versículo 13, ¿qué dice? Y él dijo a sus hijos, ensilladme un burrito. Y él- ellos le prepararon el burro y él se montó. Y se fue detrás del varón, versículo 14. Y el varón estaba por allá, contento ya, ¿verdad? Que había cumplido la misión, pero le faltaba un poquito pasar todavía la frontera. El problema fue sentarse. Yo veo ese problema ahí. Él tenía que pasar, si al menos mira, bueno, como ya pasó, es como cuando a uno le pasa un accidente, ¿verdad? Dice, si me hubiera caminado un poquito más no me sucedía. Pero él se sentó por ahí, todavía de este lado de la frontera, debería ir sentado al otro lado. Pero ya estaba por ahí y llegó el hermano, el siervo de Dios con corbata y hombre de experiencia. Y dice, aquí está mi credencial, hermano. Le digo, yo soy profeta de Dios. Y vengo de parte de Dios. Y Dios me ha dicho que te regreses para mi casa. Ya no lo voy a parafrasear porque lo leemos en tiempo. ¿No? Dios me ha dicho que te regreses para mi casa y que comas allá conmigo. De verdad, Dios te digo. Sí. Pero Dios no había dicho nada. Se regresó. Aquí el error del siervo de Dios. Abandonó lo que Dios le había dicho como orden y se confió de las palabras solo porque vio la gran inminencia ahí, ¿verdad? Pero no estaba Dios en ese mensaje. Y vea lo que sucedió. Versículo 18. Versículo 17. Aquí está hablando el viejo profeta. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino donde fuera, le dice el joven. El otro, el viejo, le dice. Mintiendo. El otro le dijo mintiendo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba. Entonces, versículo, aquí se descargó. Volvió En el versículo 19, ¿qué pasó? con él y comió. No volvamos. No volvamos. No volvamos. No nos regresemos. Versículo dice, y bebió agua.
versículo 20. Allí ya el Espíritu usó al que estaba descarrilado. ¿Y qué pasó? Versículo 20. Y aconteció que estando Y aconteció que estando ahí ellos comiendo, en la mesa, vino palabra de Jehová allí sí ya era palabra de Jehová. al profeta que le había hecho volver. El Espíritu Santo, porque trabajaba esporádicamente el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo no es como ahora, que viene y mora en nosotros. En la época de la ley, el Espíritu Santo entraba en ciertos momentos y luego dejaba siempre con el servicio al hombre, pero era alguien elegido que llegaba, como cuando Sansón, ¿se acuerdan ustedes que el Espíritu Santo llegaba por un momento y le daba fuera, por ratito se equivocaba y le iba con otras mujeres? Ese era el Espíritu Santo en ese tiempo. Pero aquí, cuando el profeta fue a mentir, no iba el Espíritu Santo con él. Pero aquí le llega el Espíritu Santo, ¿y qué sucedió? Leámoslo. Y clamó al varón de Dios Y que gritó, había, hermano. Pegó una sacudida como profeta y le dice, aleluya, que hermano. había venido de Judá, Ahora sí el Espíritu que estoy diciendo, diciendo. así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde Por cuanto fuiste rebelde al mandato de Jehová al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios y te no obedeciste, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te dio, había prescrito, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, sino que te volviste, número 1, comiste pan, ¿qué más? bebiste agua Bebiste agua, en el lugar donde Jehová te había dicho en el lugar exactamente donde Dios te dijo que no que fuera. no comieses pan ni bebieses agua. ¿Sí? No entrará tu cuerpo en el sepulcro. Número de tu 1, padre. esa palabra era fuerte para un siervo de Dios. Decirle que alguien no iba a ser sepultado junto a sus padres era ser tenido que no era justo de entrar a un campo de una tumba de gente elegida. Ese ya era el primer castigo de parte de Dios. ¿Y qué más? Cuando había comido pan y bebido, Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. él mismo le amarró su burrito y le dijo, vaya, hoy día te fuiste, ya pecaste. Y eran siervos. No nos confiemos de los profetas. La palabra de Dios dice, tenemos la palabra más permanente, la profecía más segura. Vaya conmigo a lo que dice 2 de Pedro 1:19. Un minuto más y nos vamos. 2 de Pedro 1:19. Pero este se parece a los profetas del Antiguo Testamento. Me digo toda la verdad. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:19? ¿Lo tenemos? ¿Quién lo tiene? Lo lee. Primera de Pedro 1. Segunda de Pedro. Tenemos también Oye, esta es la profecía segura para nosotros. la palabra Tenemos pues la palabra profética más segura, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que alumbra en los lugares oscuros. hasta que el día esclarezca Hasta que el día esclarezca. y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la profecía más segura, hermanos? La palabra de Dios. Si usted tiene la palabra, ahí dice que hay que ayunar. No esperen que alguien venga y le diga, hay que ayunar. ¿Verdad que no? Dios puede hablarlo, no lo descartamos. Pero para saber si es Dios el que está hablando, examine los espíritus. ¿Verdad? Porque ese fue el problema del profeta ahí. Era un profeta que sí, los dos profetas estaban ahí. Lo único, uno estaba mintiendo y el otro había hecho bien las cosas hasta ese momento. Pero se dejó llevar por una falsa profecía. Y esos espíritus engañadores andan por el mundo. Y es necesario tener mucho cuidado y la autoridad de Dios para callar a uno de ellos. Son enojados. Había uno que se levantó con una silla, un varón cuenta, y iba con todo, así dice el Señor. Y cuando vieron que estaba haciendo mucho desorden, le quitaron así. Haz el trabajo vos, pues, y que le digo.
Hermano, los tiempos son peligrosos los cuales estamos viviendo. Aquí, hermano, nosotros vemos cómo con astucia el hombre fracasó. Vean el versículo 23. Y allí se cumple algo. Cuando había comido pan y bebido, y el que le había hecho volver le arregló un burro y lo mandó. Y yéndose le topó ¿quién? Un león. Un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, el asno junto a él y el león junto al cuerpo. ¿Quiénes estaban ahí en el camino? Asno y El asno. ¿Qué es el asno? Un burro. ¿Qué otro animal estaba? el león. Un león. ¿Y quién más? Y el cuerpo, el profeta. Lo extraño es que ni el león, ni se comió el burro, ni el profeta. Y el león es carnívoro, ¿verdad que sí? Es un misterio. Dios tiene poder sobre las bestias. Allá estaba Daniel y estaba durmiendo en medio de los leones, ¿verdad? Y no le pasó nada. ¿Y por qué no permitió Dios que ni el burrito siquiera se lo comiera? Para ejemplo de que Dios se respeta y la orden había sido dada de hacer las cosas correctas. Hacer las cosas correctas, hermano. Vamos a ver el último versículo. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 18. Amén, hermano, ande, busquemos. Segundo de Reyes, 23, 15. Igualmente el altar, Aquí es cuando ya Josías estaba reinando. Aquí se cumple la profecía. Solo para eso lo vamos a leer. igualmente el altar que estaba en Betel, Josías iba con todo, ¿verdad? Destruyendo altares, hermano. ¿Se imagina que cuántos vieron al presidente que tenemos en el país cuando le dijeron, ese hombre hizo como Josías, ¿verdad? Vamos a destruir todos los rótulos que tengan, y andaban pintando de blanquito todos los dibujos que estaban por todas las paredes y hasta las tumbas estaban quebrando. Y más que alguno veía, este está verdaderamente que no está bien, pero algo estaba haciendo ese hombre. Y Josías iba con las almanas y andaba armado ahí. Y iban con todo. Y habían botado ya muchos altares. ¿Y qué dice ahí el versículo 15? y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, Ese iba siendo destruido también. el que hizo pecar a Israel. ¿Y qué más? Aquel altar, el lugar alto, destruyó y lo quemó y lo hizo polvo. Oiga. Y puso fuego a la imagen de Acera. Y puso un incendio completo ahí. Y se volvió Josías viendo los sepulcros. Y iba Josías con todo todavía así cansado, como cuando uno anda destruyendo los que han trabajado en moratorios. Y uno está emocionado destruyendo por todos lados y suenan las almanas y está, ¿verdad?, la polvadera y el fuego. Y Josías va y se queda, va revisando todas las tumbas también. Sí, algunos que querían salir de ahí lo quemaron. ¿Y qué más dice? Que estaba ahí en el monte, envió y sacó los huesos Y, oiga, estaban sacando hasta los huesos de de los los muertos. sepulcros y los quemó Y los quemó. sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, Oiga, el cual había anunciado esto. se estaba cumpliendo, aunque él se descarrió, hermano. Se estaba cumpliendo. Hermano, a veces uno que anda caído nos evangelizó a nosotros. Y aquí estamos, a la gloria de Cristo. El trabajo, ¿cómo se llama el tema? Dejan huellas. El siervo de Dios Dejan huellas. deja huellas donde pasa. Aunque quizás no muere como siervo, pero dejó algo sembrado. Aleluya. Vamos hasta el versículo 18, ya lo leímos. Iba con todo, hermano. Después dijo, ¿Qué monumento es este que... Oiga, y llega a donde está un monumento y se queda así Josías. Ya cansado, ¿verdad? Ya bien energizado, ya quemamos bastante. Y se queda viendo. ¿Y este monumento que es? Y le dijeron. Y de los de la ciudad le respondieron. Y los de la ciudad que iban con él le dijeron. Este es el sepulcro del varón de Dios. Este es el sepulcro de aquel
del que se cayó del evangelio, que vino desde Judá. ¿Dónde quedó sepultado? Imagínense dónde lo fueron allá. y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Este es el que vino a anunciarte que vos ibas a nacer y ibas a hacer todo esto. ¿Y qué hizo Josías? Y él dijo, Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. déjenlo, este no lo voy a hacer. Y así fueron preservados. Y así Huesos fueron preservados. preservados los huesos. Y sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Oye, ahí estaba también ¿cuál era el otro? El que lo había engañado. El del viejo y el del nuevo. Hay gente que uno dice, ya a ver dónde está, pero Dios sabe. Josías respetó aún en los momentos. No los quemó, pues. Hermanos, hay monumentos que hay que dejarlos. ¿Cierto, hermano? Hay monumentos que van a recordar el juicio de Dios. Pero los monumentos que están en el corazón, hermano, hay ciertos monumentos que hay que destruirlos, como hizo Josías. Pero hay algunas cosas buenas que sí hay que recordar. Olvidando ciertamente, dijo Pablo, lo que queda atrás. El proyecto hacia adelante. Pero hay cosas buenas que hay que recordar. ¡Amén! Así es. Como el día cuando te aceptó a Cristo. Ese monumento, téngalo ahí guardado. El día que fue bautizado en el Espíritu Santo. El día que fue bautizado en agua. El día que Dios lo llamó a servirle a Él. Esos monumentos, sigamos Aleluya. cuidándolos. Y amén. Porque el siervo de Dios, donde pasa, dejará siempre una huella para la gloria de Cristo. Dios les bendiga. Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Pasen, hermanos, por todos con nosotros.